Andrea. Mi nombre es Andrea. Yo voy a hablar un poquito, sobre lo que es el abolicionismo también, pero en relación al sistema de prostitución, o sea, el abolicionismo de la prostitución, que es una de las miradas dentro del feminismo que hay sobre esta institución, ¿no? Esta institución, que es la institución de la prostitución, como una de las instituciones patriarcales y sostenes, ¿no?, del sistema machista y de desigualdad entre las mujeres, las travestis, todas las disidencias sexuales y el colectivo de varones. Por ahí empezaría haciendo alguna introducción. O sea, el abolicionismo, además de ser como, además de haber un feminismo abolicionista, es un sistema jurídico, ¿no? Es una de las normativas posibles que hay para la prostitución. O sea, actualmente y desde hace bastante tiempo hay, de las miradas que hay sobre la prostitución a nivel jurídico, normativo, hay tres miradas, ¿no? Hay una que es la prohibicionista, ¿sí?, donde la prostitución pasa a ser ilegal, o sea, que figura en el Código Penal como algo ilegal, queda prohibida, por lo tanto queda prohibido su ejercicio individual y son penalizadas por igual todas las personas que forman parte del entramado y que generalmente, o sea, además de perseguir lo que sería la explotación de la prostitución ajena, ¿no?, el proxenetismo, la trata de personas, a quienes consumen prostitución, también se penaliza a las personas que lo ejercen. Eso es el prohibicionismo, está prohibida la prostitución. Y obviamente esto es vigente en algunos lugares, y obviamente lo que ocurre es que las únicas personas que son penalizadas son las personas en mayor situación de vulnerabilidad, que son las mujeres y las travestis, vulnerando todos sus derechos humanos. O sea, es una postura legal a la que el feminismo no adhiere desde ningún punto de vista, a la cual no adherimos ni adheriremos jamás en la vida como feministas. La otra es el regulacionismo o reglamentarismo, va cambiando de nombre. Hoy uno va a escuchar reglamentarismo, regulacionismo como indistintamente, y es otra forma, otra normativa, que no es nueva, no es de ahora esto. De hecho, la prostitución estuvo reglamentada en la Argentina a principios de siglo, pero lo que intenta es regularla y sobre todo quitarla de la calle y ponerla en lugares. Siempre ha tenido un fin de quitar la prostitución de la calle y que no sea visible, ¿no? Como es además una postura ideológica, moral, ¿no? Pero sobre todo el trasfondo es buscar lugares donde la prostitución esté justamente regulada, donde las personas estén registradas. Sobre todo es como una política de corte higienista, porque lo que ha tenido siempre es el fin de prevenir enfermedades, etcétera, siempre exigiéndoles, por supuesto, a las mujeres una libreta sanitaria y los controles, jamás a quienes son los usuarios de esos lugares. Y lo que tiene la regulación o reglamentación de la prostitución es que quienes son dueños de los lugares también pasan a ser personas que hacen una actividad legal, digamos. Lo que hoy es un delito, como es el delito de proxenetismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Proxenetismo es un intermediario, el proxeneta es un intermediario, ¿no? O sea, lo que hoy figura en el Código Penal como un delito pasa a ser, o un empresario, en Europa se les llama empresarios del sexo, ¿sí?, o los dueños de lo que eran las casas de citas, pero digamos, queda ese mercado regulado bajo distintas pautas y se le ponen términos y condiciones a todos, también a las personas que ejercen la prostitución, ¿no?, que pasarían a estar como en una relación de dependencia, registradas en un lugar con una libreta, etc. Y el abolicionismo es otro sistema, digamos, normativo, que es al que la Argentina y otros países adhieren actualmente, que es un sistema que no penaliza el ejercicio individual de la prostitución, no considera que la prostitución sea un delito. Para el abolicionismo no es delito la prostitución, y esto es importante que quede muy claro, porque no figura en ningún código
en el Código Penal ni en ninguna ley que no se puede ejercer la prostitución. Escuchando a Diana Mafia, ustedes estuvieron acá, yo misma pongo en jaque, y seguramente Amelia también, esto del ejercer la prostitución. Podemos pasarnos horas hablándolo así, pero prefiero decirlo con estas palabras para que se entienda que el abolicionismo no persigue a las personas en prostitución, se nombren como se nombren a sí mismas, ¿no? O sea, no se debe perseguir a la persona en prostitución en el abolicionismo. Lo que sí se persigue desde la normativa abolicionista es la explotación de la prostitución ajena. ¿Y qué quiere decir esto? Que alguien lucre con la prostitución de otra persona. Es decir, la persona que se para en una esquina o que ejerce la prostitución de manera autónoma no comete un delito. Comete un delito quien saca un porcentaje bajo, mediano, grande o lo que sea de la prostitución de otra persona. Y eso sí lo persigue el abolicionismo y las leyes que van acordes a la normativa abolicionista. Además, el abolicionismo tiene una perspectiva de derechos humanos en donde se considera que la mayor parte de las personas que está inmersa en el sistema prostituyente, en este sistema que no es una persona aislada que un día se para en una esquina o que un día está en un privado o que un día está en una página web, etcétera, sino que es todo un entramado muy complejo, que las personas que están en esta situación son personas mayormente en situación de vulnerabilidad y que jamás se deben violar sus derechos y que además los estados que adoptan la normativa abolicionista tienen la obligación de restituir todos los derechos vulnerados a las personas que en esta situación se encuentran. Eso es básicamente el abolicionismo. Desde la perspectiva del abolicionismo feminista, además, que han escuchado bastante, escuchándola a Diana Mafia, se cuestionan las desigualdades de poder que dentro de esta institución se juegan, ¿no? La mayor parte de las personas prostituidas en el mundo o que ejercen la prostitución son mujeres, casi toda la población transfemenina, travesti, por lo menos en Latinoamérica, está en situación de prostitución, prácticamente toda, eso es algo innegable, niñas, niños y adolescentes, y la mayor cantidad de personas que hoy son conocidas como clientes, pero que generalmente le decimos puteros desde el abolicionismo, prostituyentes, es el colectivo de varones, ¿no? Entonces, desde el abolicionismo, desde el feminismo abolicionista, lo que también se cuestiona es el modelo sexual masculino imperante y digamos, las implicancias que tiene la institución para la vida de todas las personas. Así que no sé si querés seguir vos y después. Vale. Sí, yo ya estoy. Bien, bueno, para mí es un placer estar aquí. Ya mañana me vuelvo para España, para el País Vasco, que me gusta siempre reivindicar a mi tierra y a mi gente. Me voy sin ganas de irme, o me voy con ganas de volver, no sé cómo, cómo leerlo. Bueno, me presento para quien todavía no ha podido conocerme o escuchar. Soy Amelia Tiganus, activista, feminista, vegana, superviviente y combatiente del sistema prostitucional. Y esta es mi primera charla veganista. Entonces, lo que voy a intentar hacer es hacer un recorrido a través de mi vida y a través de mi experiencia de cómo se llega a desconectar totalmente de lo que con ya venimos, ¿no? Con una empatía, con un sentido de la vida y de los cuidados, y cómo llegamos a fomentar o a ser parte de este sistema tan cruel y tan torturador. Nací aquí le llamáis Rumania. Yo, si acaso si me escucháis hablar de Rumanía, pues me refiero a ello. Y bueno, nací en una familia de clase obrera, era la mayor de 2 hermanas. No pasé hambre, frío y penurias, ¿no? Quizás, bueno, no era el mejor ambiente amoroso y emocionalmente óptimo,
Y era una niña que sentía especial devoción por los animales y que conectaba mucho con los animales y encontraba ese afecto que los y las humanas no me hacían llegar, ¿no? Nací en una ciudad, pero mi padre era de un pueblo. Íbamos al pueblo y me pasaba horas mirando especialmente a la vaca que tenían, pues tenía un montón de animales, ¿no? Y me fascinaban sus ojos y la veía tan hermosa y hablaba con todos los animales y tal. Yo comía carne sin saber qué es lo que comía, ¿no? Para mí había como, bueno, comía carne y aquellos eran animales y eran mis amigos, hasta que un día presencié la matanza del cerdo, bueno, no en el momento en el que lo mataron, pero sí lo vi vivo y después, mientras lo estaban descuartizando y haciendo chorizos y todo. Y ese momento fue, creo, uno de los momentos más duros y más crueles de mi vida. Tendría unos 6 o 7 años, me impactó muchísimo y les dije a mis padres que no quería volver a comer carne porque era comerme a mis amigos, a lo cual me obligaron a comer carne, ¿no? Y creo que para sobrevivir desconecté mentalmente y asumí que esto era así y que para eso estaban los animales. Y aunque seguía sintiendo amor por los animales, me encariñé más con los que, bueno, son reconocidos como mascotas, ¿no? Como los gatos, los perros, bueno, estos son para amar, estos son para comer. Y a los 13 años también pasó algo rompedor, que también me quebró. Volviendo del colegio, era muy buena estudiante y quería ser profesora o médica. Y volviendo del colegio sufrí una violación múltiple. 5 chicos del barrio me violaron. Y ahí fue otro cambio otra ruptura, ¿no? En mi vida emocional. Y eso no fue lo peor, sino todo lo que vino después y cómo la sociedad me señaló, me llamó puta por si me lo había buscado, qué hacía a esa hora, cómo iba vestida, todo ello. Y me quedé en una situación de extrema vulnerabilidad. Con mis padres no tenía esa relación de confianza como para decirles. Además temía defraudarles, porque temía que dudaran de mi palabra, entonces eso iba a ser mucho más doloroso para mí que todo lo ocurrido, ¿no? Abandoné los estudios, las violaciones se volvieron sistemáticas, desconecté totalmente de mi cuerpo y asumí que eso era así también. A los 17 años y medio me vendieron a un proxeneta español. Me vendieron, no fue nada como lo vemos en las películas, ¿no? Como, bueno, viene una furgoneta blanca, un rapto y tal, sino simplemente era un pacto, porque empezaron a hablarme de las bondades de la prostitución en España, España que es el mayor consumidor de prostitución de Europa, el tercero a nivel mundial, y me hicieron creer que en un par de años, si era lista, iba a conseguir una gran cantidad de dinero y iba a poder comprarme una casa, un coche y vivir una vida tranquila y todo ello. Como ejemplo me ponían a otras mujeres que vestían ropa bonita o conducían coches de marca, entonces era muy fácil convencerme. Dije que sí, que yo lo quería eso. Y a este proceso, yo lo llamo el proceso de fabricación de la puta. Eso pasó a los 13 años y a los 7 años también sufrí otro proceso que es el de convertirme a la fuerza en especista, ¿no? Esa ruptura mental y adaptarme al sistema, quizás porque en ese momento no tenía otra oportunidad y tenía que adaptarme a ello. No tenía ni herramientas, bueno, quizás no podía elegir más allá de elegir eso. También veo como cuando me hablaron de cómo era la prostitución, esa propaganda que se hace o lo que nos llega, ¿no? El glamour, todo el marketing que hay alrededor, ¿no? Mujeres pues hermosas, sonrientes, siempre disponibles, no sé, todo, mucho dinero y todo ello. Y es así como se vende el producto. Y es así como se vende el producto
que somos como mujeres prostituidas, pero es así también como se vende un producto de origen animal. Vacas sonrientes, o sonrientes no, pero como con, pues tal, en el campo, libres, corriendo. ¿Y qué ocurre? Esto nada tiene que ver con lo que hay detrás de todo ello, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia mía en ese campo de concentración que es la prostitución, que son los prostíbulos, porque pasé por más de 40 prostíbulos durante los 5 largos años que me quedé atrapada en el sistema prostitucional que comentaba Andrea antes. Pues no tenía nada que ver. No tenía nada que ver y ese glamour del que me habían hablado se caía a trozos, porque en primer lugar aparecieron en escena las drogas, la cocaína, el alcohol. Los puteros siempre insistían en que nos tomáramos alcohol para ser más alegres y tal. Simplemente deseaban estar con mujeres que no tenían conciencia, no tenían conexión, ¿no? Si estábamos drogadas y borrachas y mucho más indefensas, porque claro, luchar en esas condiciones era mucho más difícil. Quiero que os imaginéis cómo sería vuestra vida si durante las 24 horas del día no podríais ser quien sois, sino ser en base a lo que otra persona quiere que seas, hacer una performance todo el rato, tener otro nombre, no poder comer cuando quieres, no poder dormir cuando quieres, tener que dormir en la misma cama donde durante horas el acto sexual, la penetración, se ha vuelto en una herramienta de tortura, ¿no? Y que por ahí pasen pues 12, 15 o 20 hombres. Y muchas veces cuando se frivoliza, cuando se habla de que es un trabajo como otro cualquiera, ¿en qué trabajo tienes que oler y aguantar el sudor de otra persona encima? ¿Y en qué trabajo tienes que sentir que tu vida huele a esperma y a látex? Y ser babeada y manoseada y abusada una y otra vez. Para sobrevivir en ese sitio hace falta no pensar, porque pensar significa suicidarse. Ser consciente las 24 horas del día de lo que te está ocurriendo es matarse en vida. Entonces desconectamos y asumimos que eso es así. Después de salir, después de 5 años pude salir cuando ya dije basta, cuando estaba totalmente colapsada, cuando ya no daba más de mí, y empecé a vivir en un pueblo muy cerquita del último prostíbulo donde salí, un pueblo maravilloso en el que sigo viviendo, un pueblo en la montaña, parecido al pueblo del abuelo de Heidi, así, ¿no? Como, bueno, súper bonito. Y empecé a recuperar mi vida. Y me reconstruí poco a poco. Y en ese pueblo tan bonito había 3 granjas donde se explotan vacas. Y yo sabía que ahí había unas granjas, unas vacas y todo ello, y pasaba con mi coche casi todos los días, y el único momento en el que me acordaba era cuando me cruzaba con el camión que venía a recoger la leche, pero me acordaba porque me molestaba, porque el camino es estrecho, y claro, había que andar con mucho cuidado en las curvas y tal. Y un día me dijo una amiga, vamos a ir a ver a las vacas. Y yo recordé y dije, sí, a mí me gustan mucho las vacas, porque de pequeña miraba tal y me gustaban cómo eran y tal. Volví ahí y en el primer instante de pisar esa granja, me volvió un mundo encima, porque me vi a mí misma dentro de un prostíbulo. Ver a esas vacas enchufadas para quitarlas, para sacarles la leche, a los terneritos llorando
y gritando tal y como sus madres, en unas jaulas pequeñitas, ahí apartados de su madre. Entonces me rompió el corazón esa imagen y pensé, ¿en qué momento fui capaz de desconectar y de dejar de ver todo esto, ¿no? Y fue salir de ahí y